nuestra primera charla del día de hoy con Enrique León. Él es director general adjunto de Tecnalia Colombia. Les cuento que él tiene una trayectoria internacional de más de 16 años trabajando en proyectos de innovación en España, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Paraguay, Brasil y México. Actualmente se desempeña como director general adjunto para Colombia de Tecnalia, el centro de investigación aplicada más importante de España. Enrique tiene una vasta experiencia en las estrategias y mecanismos que facilitan la generación de oportunidades de crecimiento para empresas y territorios. ¿Y de qué nos va a hablar él hoy? Bueno, de las oportunidades detrás de las tecnologías 4.0. Enrique, adelante. Hola a todos, buenas tardes, gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, desde luego, antes que nada, pues agradecer su presencia esta tarde, que nos acompañe en este espacio. Agradecerle a Impulso a través de Federico, que ha sido el creador, el generador de este evento, a Mintig y a la Cámara de Comercio, desde luego, que anda Andrés por ahí. A Tecnalia nos encanta trabajar con las empresas, sobre todo aquellas que tienen una idea y una intención de ser cada vez más competitivas. Es verdad que los espacios de generación de valor pues cada vez son más estrechos, las palancas de crecimiento pues son más difíciles de encontrar, pero nosotros creemos que hay fórmulas para seguir expandiendo nuestros negocios como empresas, y una de esas fórmulas pues tiene que ver con Industria 4.0. I think that the role of business has changed dramatically. In the 90s, Jack Welch at General Electric said the role of business is to create shareholder value. Peter Drucker, the smartest of all the academics, said the role of business is to create and sustain a customer. I teach all the MBAs at Lancaster University and Auckland University, and I tell them these guys were right then, but today the role of business is to make the world a better place for everyone. And to do that, it means we have to have at the very core of business, not just in marketing, and certainly not as a CSR program, and certainly not for governance, at the very heart of the enterprise should be a four-legged stool, not three. So yes, we must be economically sustainable. We must be environmentally sustainable, which means use less to create more. We must be socially and culturally sustainable, because it is only business that can reduce the gap between the haves and the have-nots. It is only business that can create growth, that can create jobs, that can create self-esteem, that can create ambition, and therefore that will reduce poverty, reduce drugs, reduce conflict, because if you have self-esteem, you don't need to take. It is only business that can responsibly impact the future of the planet, because it is us that will decide how to use less resources and to create more. So I believe that sustainability is the new black. It is not a conversation, it is not to be left to governments, it is not to be left to your PR people, it is not to be left to marketing, it is at the very heart of everything we do. Bueno, pues nosotros soñamos con eso, es decir, que Colombia se sume a este cambio que está ocurriendo en todo el mundo, que se da no solamente en los países desarrollados y que a lo mejor quizá nosotros imaginamos que esa es la situación, pero que existe en toda Latinoamérica, y es una transformación a nivel de la empresa, a nivel de la industria, de la manufactura. Pensamos que es posible tener una Colombia 4.0 en muy pocos años.
porque existe el talento, existen los recursos, la tecnología, además esa tecnología que pues no está actualmente en Colombia es fácilmente accesible, digamos, ¿no? Yo hoy les voy a tratar de transmitir 3 mensajes, voy a transmitirles 3 mensajes. Uno de ellos es que Industria 4.0 es simple. Industria 4.0 no es algo que necesitemos interpretarlo después de pasar másters y doctorados, sino es algo que nosotros podemos asimilar. Industria 4.0 es algo que es rentable también, y además Industria 4.0 es algo que es para todos, independientemente del tamaño de nuestra empresa, independientemente también del sector, independientemente de nuestra localización geográfica. Entonces vamos a empezar. ¿Por qué digo que es simple? Nosotros, imagino que muchos de los empresarios que están aquí, me imagino que ya, incluso sin darse cuenta, han estado trabajando en Industria 4.0, o por lo menos en aspectos relacionados a ella, como puede ser por la utilización a lo mejor de alguna herramienta de analítica de datos o de Big Data para procesos, o por ejemplo, marketing, o meter algún sensor en algún producto, o dotarle de alguna etiqueta inteligente. Todo eso, digamos, calificaría como Industria 4.0. ¿Cuál es la diferencia de esto con este concepto? Pues básicamente que la idea es que estos avances tecnológicos que muchas veces nosotros los enfocamos al proceso, pues lleguen a todos los rincones de nuestra empresa, ¿vale? Por utilizar una definición, bueno, Industria 4.0 es lo que se le ha denominado la cuarta revolución industrial, ¿sí? Y que sencillamente pues se puede definir como la fusión de lo físico y lo virtual. Es decir, cuando antes pues, nosotros teníamos fierros y máquinas, etcétera, pues ahora tenemos fierros y máquinas combinados con datos, ¿vale? Y esto, digamos, ¿cómo se materializa, digamos, cómo se convierte en algo tangible para una empresa? Bueno, pues hay lo que se llaman las tecnologías de impacto, ¿sí? Aquí pues, están descritas más importantes, por ejemplo, Big Data y analítica de datos, que se utiliza pues no solo para temas de procesos industriales, sino incluso también inteligencia de negocios, fabricación aditiva, prototipaje, el desarrollo de nuevos productos, realidad aumentada, que la verdad es que pues, está en boga y puede aplicarse tanto en lo que es, por ejemplo, procesos de formación para nuestros técnicos, como temas de mantenimiento, cloud computing, que nos permite, por ejemplo, tener un codiseño de algún nuevo producto, o un codiseño a nivel de ingeniería con nuestras sedes que están en otros países, en nuestras ciudades de Colombia, simulación, que también pues, nos permite hacer testeos de productos antes de lanzarlos al mercado, Internet de las cosas, que es permitir que aquellas cosas que son nuestros, digamos, nuestros outputs, nuestros productos, pues puedan también retribuirnos, regresarnos información importante para tomar decisiones a nivel de empresa. Ciberseguridad, mucha gente lo pasa por alto, pero ciberseguridad también es una de, digamos, de las tendencias en Industria 4.0. Se ha dado casos a nivel mundial de empresas que son afectadas por piratas informáticos, incluso a veces de los mismos competidores, que entran a través de cosas tan simples como las cámaras de vigilancia, que nosotros pues, las podemos utilizar incluso en casa, pero que están conectadas a la red. Todo lo que está conectado a la red, en principio puede ser sujeto de ser pirateado. Pues si tenemos unas cámaras de vigilancia, digamos, en nuestra fábrica, pues puede ser que a alguien se le ocurra meterse y pararnos un proceso de fabricación o arruinarnos una máquina. Entonces, ciberseguridad también es importante en la Industria 4.0. Integración de sistemas. Antes nosotros pensábamos que el ERP y el CRM y etcétera eran una cosa y las maquinarias, los procesos industriales eran otra. En Industria 4.0 no hay distinción. Todo tiene que estar bien conectado, bien integrado. Y luego, pues lo que ya conocemos, robots autónomos, robótica, y ahora pues lo que es robots colaborativos, en los que un robot interactúa mano con mano, hombro con una persona, ¿no? Incluso a nivel de productos artesanales. Bueno, este es un panorama general de las tecnologías de Industria 4.0, después Ana entrará más en detalle. ¿Por qué es rentable? Todos los ejemplos de empresas que digamos que se han subido a la ola de Industria 4.0 con proyectos, pues demuestran que los números
hablan por sí mismos. Esta es una encuesta que realizó PwC el año pasado. Fueron más de 2,000 empresas en decenas de países y bueno, pues estos fueron los resultados. Más de una tercera parte de esas empresas entrevistadas pues pensaban que van a incrementar sus ganancias en un 20%, ¿vale? En los próximos 5 años. Un 43% de esas empresas entrevistadas decían que iban a reducir sus costes en 20%. Esto ya se está dando, ya incluso pues hay estudios y las cifras varían dependiendo de las regiones, pero esto se está dando con empresas que ya tienen proyectos de industria 4.0. Y más de la mitad piensa que va a incrementar la eficiencia en por lo menos 20% en los próximos 5 años. Ahora hablando, por ejemplo, de Américas, cuando se habla de, digamos, de América, esta encuesta incluyó a Estados Unidos, a Canadá, a México y a Brasil. Y verán que pues, los números son muy parecidos. Pero algo mucho más relevante, digamos, para el contexto colombiano, es que la mayor parte de estas empresas, el 55%, piensa que el retorno en la inversión en los proyectos de Industria 4.0 se verá reflejado en 2 años, dentro de 2 años. ¿Vale? Es decir, no estamos hablando de que esto, vale, me meto en un proyecto y hasta dentro de 10 años voy a ver si funciona o no, o si fue rentable o no. Es decir, estamos hablando de que esto es en el corto o mediano plazo. ¿Vale? Solamente por hablar de una de las tecnologías 4.0. Internet de las cosas. Ese es un estudio de McKinsey, y si ven, digamos, solamente hablando de cómo va a impactar Internet de las cosas a nivel de proveedores, a nivel de utilización de proyectos, desarrollo de productos, estamos hablando de entre 3.9 y 11.1 trillón de dólares, ¿vale? Para el 2025. Ahí se hablan de los sectores, y por ejemplo, digamos, el que más se va a ver beneficiado por Internet de las cosas es el puramente industrial de manufactura. ¿Vale? ¿Y por qué decíamos que es para todos? Aquí incluso hace un rato pues, lo comentábamos con los ponentes. Hay una oferta muy buena de empresas del sector TICS, y muchas de ellas han estado trabajando en algunas de estas tecnologías Industria 4.0 que hemos visto, desde lo que es Internet de las Cosas, realidad virtual y Big Data, desde luego hay muchísimas. Yo conozco algunas que incluso ya han empezado a hacer pininos en lo que es Industria 4.0, es decir, trasladar su oferta, que a lo mejor antes era para la banca o para los videojuegos, etcétera, llevársela a las industrias de la manufactura. Y aquí, cuando hablamos de Industria 4.0, no hay que pensar que esto se limita o se circunscribe solamente a lo que es fabricación de productos, es decir, todo lo que tiene que ver con transformación de materia podría ser susceptible de asimilar tecnología 4.0. Temas de alimentos, temas textil, temas de construcción. Hay empresas grandes del sector de la construcción que están utilizando Industria 4.0. Estos son algunos ejemplos de desarrollos que ha hecho Tecnalia para pymes, ¿vale? Por ejemplo, hay un proyecto que se llama Predice, que es mantenimiento predictivo. Solamente estoy presentando los beneficios que se han visto con esta tecnología en esta empresa, ¿no? Que pertenece al ámbito de lo que es Big Data y en este caso Cloud Computing, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios? Por ejemplo, tener un mantenimiento a través del cual yo con una serie de datos, o sea, quiero datos, normalmente pues en las fábricas pues se están midiendo procesos todo el tiempo, y hay un montón de variables y datos, y muchas veces los datos no se aprovechan. Bueno, pues la idea es utilizar analítica de datos para de ahí sacar información que después nos ayude a tomar decisiones, ¿no? Esa es un poco la idea del mantenimiento predictivo. Pues, ¿qué es lo que ayuda? Bueno, pues minimizar costes, aumentar el ciclo de vida útil de la máquina, porque si nosotros podemos prevenir cuándo va a venir un fallo catastrófico para nuestra máquina, pues la paramos en el momento y hacemos algo para repararla, y eso pues nos va a reducir muchísimo los costes. O un parón de producción, ¿no? Conocimiento válido implícito en los datos analizados, que a veces es muy difícil, digamos, reconocer a ojo. Yo me acuerdo, en Canadá trabajé en un proyecto en el que, digamos, había unos técnicos que analizaban información que venía de máquinas estacionarias, y casi que lo tenían que reconocer así, ver los datos y ahí está el fallo, ¿no? Claro, eso es inviable ahora digamos, con los procesos tan modernizados como están. Entonces, pues estas herramientas de Big Data, etcétera, pues nos ayudan a agilizar eso, ¿no?
el proceso y las causas de las averías. Otro proyecto, Smart Bearing, tiene que ver pues, con Internet de las cosas, es decir, aquí por ejemplo pues, se pueden colocar sensores que nos van a estar enviando información, incluso remotamente, es decir, no tiene que estar, no tiene que estar dentro de la misma fábrica, sino a lo mejor nosotros estamos en un lado y la fábrica está en otro y nosotros recibimos datos y los vamos analizando, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿qué beneficios tiene? Pues que en general, digamos, la utilización de Internet de las cosas ahora mismo es barata. Lo que les hablaba es wireless, es decir, es inalámbrica. Nosotros podemos estar recibiendo información a kilómetros de distancia sin necesidad de estar ahí presentes. En este caso, por ejemplo, pues era una pieza industrial, aquí se dio todo de datos y los datos pues se iban enviando para tratar de hacer mantenimiento predictivo. Entonces, pues hay una eficiencia energética y otra serie de ventajas de reducción de costes para la empresa. Y otro más en fabricación aditiva, se llama Maze, y bueno, ¿qué es lo que nos permite? Si lo saben, fabricación aditiva son impresoras 3D, pero digamos con otro tipo de aplicación. Incluso por nosotros mismos en Tecnalia, en España, pues hay impresoras 3D industriales, ya del tamaño de una bodega, que nos permiten pues desde imprimir máquinas completas, ¿no? Hasta piezas, por ejemplo, para el sector de la construcción. Bueno, pues esto se puede utilizar, de hecho ahora viene un video, un testimonio que, sobre todo aquí la idea y con lo que quiero que se queden es que de verdad que esto no es ni para Alemania ni para Estados Unidos, esto es para todos, esto es para las empresas colombianas. Y si nos ponemos, es cuestión de voluntad para empezar a asimilar este tipo de tecnologías. Acérquense a las empresas del sector TICS y van a ver que ahí pueden encontrar una oportunidad para empezar por lo menos a plantearse algún proyecto de industria 4.0. Bueno, les hablaba fabricación aditiva, es decir, muchas veces y en algunos procesos industriales nosotros tenemos como la noción de que cuando se transforma materiales a través de abrasión, es decir, yo tengo, pues no sé, un bloque de material y le voy quitando, ¿no?, por un lado y por el otro para que al final quede una pieza. Bueno, pues en fabricación aditiva es lo contrario, es decir, yo voy incrementando el material con solamente aquel que yo necesito, ¿no? Así en grandes rasgos. Bueno, pues posibilidad de optimizar el diseño de la pieza, reducción de operaciones de mecanizado, ¿vale? Entonces les voy a presentar este testimonio y después ya voy a ir cerrando. Bueno, buenos días a todos. Mi idea hoy es contaros no solo la tecnología que hemos desarrollado, sino intentar transmitir por qué hemos llegado a donde estamos ahora en este tema, ¿vale? Por situar quién es Ibarmia. Ibarmia es una empresa guipuzcoana, estamos en Azkoitia y nos dedicamos a la fabricación de máquina herramienta desde hace más de 60 años. Algunos números para que os hagáis una idea de la dimensión. Somos unas 100 personas. Llevamos un crecimiento bastante rápido, iniciamos el año pasado con 85, facturamos unos 25 millones de euros, exportamos aproximadamente el 90% y estamos en unas instalaciones de unos 7.500 metros cuadrados. Desde esto, que es una pyme, que es la clásica pyme familiar guipuzcoana, llevamos en temas de innovación, la verdad es que muchísimo tiempo, porque es la única manera que hemos encontrado de conseguir ir avanzando. Y este es el producto que nosotros hacemos habitualmente. Son centros de mecanizado para fresado, que desde hace algunos años incorporan también la capacidad de tornear, pero habitualmente nos movemos en este tipo de conceptos de máquina y siempre por arranque de viruta. Nuestro concepto habitual es coger algo que inicialmente es más grande que al final, quitar material y llegar a una forma final, ¿vale? ¿Por qué este tema de la fabricación aditiva en una empresa que se dedica precisamente a quitar material y no a sumarlo? Bueno, pues viene un poco de este tema de la industria 4.0 y de una reflexión que iniciamos hace 5 o 6 años en torno a qué hacer. Entonces no se hablaba de industria 4.0, se hablaba de fabricación avanzada. Bueno, al final, cómo situarnos o cómo prepararnos para el futuro. Y llegó un momento en el que decidimos que ya valía de hablar y de reflexionar porque en la reflexión que lanzábamos, reflexión en la que aparecían más cosas, y decidimos arrancar y ponernos a hacer cosas. Teníamos un montón de líneas abiertas, hay muchas líneas de trabajo en las que seguimos avanzando, pero en esta decidimos, bueno, pues coger el toro por los cuernos y marcarnos un objetivo, ¿no? También a la vista de que en la competencia cosas se estaban moviendo, que también suele ayudar.
¿Qué beneficios le vemos a esta tecnología después de un año de desarrollo que llevamos? Pues un poco en la línea de lo que ha comentado Igor. Fabricar cosas que hasta ahora no se podían fabricar. Realmente nos permite imaginar otras cosas. Yo creo que ahora mismo la limitación está más en nosotros mismos, que no somos capaces de imaginarnos qué podemos hacer con esto, porque estamos todavía pensando en un esquema convencional, que en la propia tecnología. Ahorro de material, piezas ligeras, menores inversiones iniciales, porque son procesos en los que hay muchísimos menos esfuerzos que en el mecanizado. Fabricación de pieza final en una sola máquina. Al final es la ventaja principal que supondría esta tecnología. Reparación y personalización es de las primeras aplicaciones que le estamos viendo. Y a nosotros a nivel empresarial lo que nos está aportando es, por un lado, acceder a nuevos mercados y aplicaciones y, por otro lado, un buen posicionamiento en esta incipiente tecnología que creemos que va a tener un papel importante en el futuro. Bueno, este testimonio está en YouTube si lo quieren ver completo, pero básicamente la idea era recoger un poco las motivaciones. Es decir, esta es una empresa relativamente pequeña, ¿sí? La facturación, pues eso es de 100 millones de pesos, una cosa así, no es gran cosa. Pero bueno, hicieron una apuesta, se pusieron las pilas, ahora ya tienen un prototipo de lo que miraron ahí en la foto, que es una máquina de impresión 3D, que lo que hace es, lo que antes ellos hacían abrazando material, pues ahora directamente lo hacen directamente a la medida. Y así, digamos, pues puede ser cualquier empresa colombiana, es decir, ya les digo, no importa el tamaño, no importa ni siquiera a veces pues, dónde estén situadas, porque ya ahora mismo pues, es fácil acceder a la tecnología, incluso a oferta de empresas que ya tienen algunos de estos desarrollos, y sobre todo, pues como decía esta chica, la idea es atreverse, ¿no? Atreverse y consultarlo, y verán que, digamos, no es algo del otro mundo, ¿vale? Entonces, desde Tecnalia lo que proponemos muchas veces es que quizá para arrancar lo inicial es un proceso de reflexión. Nosotros, en base a lo que hemos estado haciendo en Europa y la interacción que hemos tenido con también entidades de otros países, lo que pensamos es que una fábrica del futuro debemos de tener pues, digamos, en su cabeza algunos de estos elementos. Debe estar conectada, es decir, recibir en tiempo real de sus productos, de sus procesos. Debe ser inteligente en términos de que se puede adaptar a los cambios de mercado, muchas veces casi en tiempo real también. Es decir, si hay un cambio de demanda de un usuario, de un cliente en ciertos productos, ahí inmediatamente yo debería de ser capaz de adaptar mis procesos dentro de la empresa. Debe ser flexible, debe asimilar tecnologías y tendencias de una forma adecuada, automatizada también, es decir, que eso se conecta mucho con el tema social, es decir, debe de incorporar procesos automáticos donde sean pertinentes para permitir que los trabajadores trabajen en tareas de mayor valor. Eso también es Industria 4.0, y desde luego pues todo lo que tiene que ver con economía circular y que sea sostenible. Como decía Kevin Roberts en el video del principio, pues hacer más con menos, ¿no? Y luego pues lo que es el producto Smart, es decir, un producto que nos permite estar conectados con nuestros clientes. Entonces, bueno, esta es una parte de lo que es un diagnóstico que nosotros normalmente pues, llevamos a cabo, en el que se abordan estos 7 aspectos. Y luego sí que aquí es importante, una vez que hablamos, por ejemplo, de si es una empresa inteligente o si está conectada, ver qué gaps hay con lo que puede ser un estándar de Industria 4.0 y ver qué tecnologías pues, nos pueden ayudar, ¿no? Entonces, ya para cerrar, les agradezco de nuevo por su atención. Los voy a dejar en manos de Ana, que también tiene unas cosas súper interesantes que contarles. Y bueno, el mensaje es ese: atrévanse, de verdad que, como lo decía, esto no es cosa del otro mundo, no es para los grandes corporativos, ni para los países desarrollados, industrializados, esto es para todos, especialmente Colombia, que ya es un actor a nivel global, Colombia, que es una de las economías más importantes de Latinoamérica. Entonces, aquí se da todo, digamos, existen todos los elementos, todas las piezas como para poder competir globalmente y además hacer el salto a un Colombia 4.0 en muy poco tiempo. Así que de nuevo, muchas gracias. Gracias a ti, Enrique. Ya saben, Industria 4.0 es simple, es rentable y es para todos, ¿no? Un saludo muy especial a todas las personas que nos observan por el streaming, todas las personas que están conectadas. Un saludo muy grande de Impulsa Colombia y de todas las personas que nos acompañan acá.
Vamos ahora con nuestro segundo speaker. Ella es Ana Morato, directora general de Clark Kent Modet & Co. Colombia. Ella, les cuento que tiene amplia experiencia internacional en estrategias y políticas de I+D+I, liderazgo en desarrollo de políticas y estrategias de TI vinculadas con la innovación, especialista en identificación de tendencias y tecnologías de futuro, especialmente relacionadas con ciencias de la vida, nanotecnología, producción avanzada, industria 4.0 y energía. Ha trabajado en Haskoning, multinacional holandesa de ingeniería, y ha dirigido el Observatorio de Prospectiva Tecnológica del Gobierno de España. Actualmente es directora general de Clark Kent Modet & Co. Colombia. Bienvenida y adelante. Gracias. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes por atender esta convocatoria de Impulsa y a Impulsa, por supuesto, por invitarme. En Clark Kent Modet pensamos que la tecnología es una de las herramientas para avanzar en el futuro y para que las personas y las comunidades tengan una mejor calidad de vida. Creemos firmemente en ello y esa es una de nuestras apuestas. Yo lo que voy a hacer es profundizar un poco más en las tecnologías que ha apuntado Enrique. No queríamos solaparnos mucho. Entonces, bueno, pues eso, profundizaré ahí, pondré algunos ejemplos y luego algunos retos que creo que tiene la industria colombiana. Robots inteligentes es una de esas tecnologías de las que hemos hablado. No es esa máquina que ponía una pieza, es mucho más sofisticado, son equipos autónomos con movimientos muy precisos, comparten espacios con los humanos, aprenden, interactúan del entorno. Y bueno, estos son algunos datos. En el 2018 estarán instalados 1,3 millones de este tipo de robots en todo el mundo. Y el crecimiento que se estima de entre el 15 y el 20 es un 1000% de robots colaborativos instalados en el mundo. He tratado de obtener un dato de cómo están esos robots instalados en Colombia. No lo he encontrado. Yo creo que, bueno, ya lo hablaremos luego, pero sería bueno que en Colombia se instalase una especie de observatorio para ver cómo la industria colombiana está avanzando en este tipo de tecnologías. ¿Cuáles son las tendencias? A hacer estos robots cada vez mucho más humanizados, que aprendan, que tengan capacidad de aprendizaje, bueno, y que al final acaben siendo robots cognitivos, que su capacidad de reacción sea casi similar a la humana, incluso que pueda ir por delante. En el 2030, este es un ejemplo, los estudiantes aprenderán de robots, no aprenderán de personas. Y aprenderán además mucho más rápido. Eso es algo interesante. Esa empresa todavía no ha sido creada en el mundo, pero esa es la tendencia. Otro de las tecnologías que lo ha adelantado también Enrique son sensores. Como decimos, la industria 4.0 ¿en qué se basa? Se basa en gestionar información. Y gestionar información no solo del interior de la compañía, sino también información del exterior, que viene desde cualquier dispositivo y demás. Para recoger información hace falta sensores. Los sensores son dispositivos electromecánicos que permiten, pues eso, detectar y cuantificar magnitudes tanto físicas, químicas y de diferente tipo. Permiten intercambio de información y son clave para el Internet de las cosas, porque son los que van a mandar esa información a la nube donde se va a gestionar. Ejecutan acciones de manera autónoma. Estos son algunos datos. El 30% de las compañías en el mundo invirtieron en sensórica y se espera un crecimiento de un 18% anual en los próximos años. Estos datos, como digo, no los he podido contrastar. Pero ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia sensores mucho más sofisticados, sensores a nivel micro y nano, que son los MEMS y NEMS, que tienen una capacidad de respuesta mucho más rápida, consumen menos energía, se calibran de forma automática, bueno, son inalámbricos, autorregulan el consumo de energía, porque ese es uno de los temas que tiene la sensórica, están hechos de diferentes materiales, bueno, son vestibles, los podemos llevar en nuestro cuerpo, en nuestra ropa. Y eso se va a aplicar a todo, ya se aplica, por supuesto, a electrodomésticos, el sector automotriz, que es uno de los que más van a cambiar en los próximos años, se basa en sensórica, tanto en el vehículo como en las infraestructuras.
en la salud para monitorizar tu cuerpo, como decía, en los textiles que permiten también monitorizar las condiciones climáticas y adaptar el textil, en los alimentos, bueno, en muchas cosas, ¿no? En el 2025, más del 50% de todo el tráfico de Internet en los hogares provendrá de este tipo de dispositivos. Nuestros hogares serán inteligentes. La microelectrónica es una tecnología transversal, pero que también es clave en esta evolución de la tecnología y que nos va a permitir pues una nueva generación de displays que van a ser con tecnologías LED flexibles, que podremos llevar el teléfono en la muñeca, que las pantallas de televisión serán otra cosa completamente diferente, que permitirá también eso, almacenamiento de datos, tecnologías táctiles. La nanotecnología la he querido poner porque también tiene que ver con la industria 4.0 y con el futuro. Es manipular, bueno, voy muy rápido, pero es que tenemos poco tiempo. Es la capacidad de manipular átomos y moléculas a escala nanométrica para fabricar productos a macroescala. Tiene que ver también con tecnología aditiva y está relacionado con muchas cosas, con la biología molecular. Bueno, podemos combinar bits, combinar moléculas, combinar genes, es un futuro que nos espera en la medicina, con la química orgánica y, por supuesto, sobre todo con las ciencias de materiales. Hoy ya tenemos nanotecnología en los protectores solares o en las raquetas de tenis o en los paneles solares, en fin, está ya en nuestras vidas, pero bueno, va a estar de una manera, y uno de los ejemplos es el grafeno, que es el material del futuro. Impresión 3D es la fabricación aditiva que comentaba antes Enrique. Es construir los objetos por capas. Yo recuerdo que hace como 16 o 18 años ya conocí una impresora en 3D. Esto existe desde hace mucho tiempo. Lo que pasa que eran muy lentas, la capacidad de procesamiento era muy lentas y además solo se utilizaba un material, unas resinas. Este en concreto era para tema de hormas, de calzado y demás. Y bueno, se hacían los diseños de los tacones y todo y pasaba a esa impresora. Hoy, ¿en qué han avanzado? En que son mucho más rápidas, en que están tanto a escala de escritorio, de que lo podamos tener en nuestro hogar, como impresoras, eso, como este edificio, enormes, y sobre todo que utilizan mucha variedad de materiales y materiales combinados. Antes, como digo, solo eran resinas y ahora se puede hacer hasta de materiales comestibles. El 71% de las compañías manufactureras de Estados Unidos ya han implantado algún tipo de impresión 3D. Esto es un dato muy importante y que, bueno, que tenemos que tomar esos ejemplos. La mayoría es para prototipado rápido porque eso facilita muchísimo el llevar del diseño al producto final de una manera muy inmediata, también para partes finales y también para repuestos. ¿Cuáles son las tendencias? Pues cada vez las propiedades mecánicas del producto final van a ser mucho mejores, van a ser menor costo. Ya las impresoras 3D pequeñas y normalitas tienen un costo bajo, pero van a bajar mucho los costos. Bueno, se van a poder hacer objetos funcionales como partes electrónicas, mecánicas embebidas, ya se hacen drones, todos con impresión 3D y lo que decía, sobre todo ampliar la variedad de materiales que pueden utilizar, ¿no? Este es un dato, hay desde el 2000 publicadas 11.000 solicitudes de patentes. Esto da una idea de la dimensión del negocio de la impresión 3D. De ellas 43% ya han sido concedidas, tienen que ver con el software de modelamiento, con escáneres y con algunos otros productos. Yo creo que en impresión 3D, bueno, nos podemos imaginar todo. Ahí está, hay ya diseñadores que diseñan sus zapatos, en concreto es un japonés que vive en Suecia y tú te puedes imprimir el zapato en una impresora 3D. Como digo, es una herramienta que está al servicio de la imaginación. Big Data, lo hemos hablado. Big Data, ¿qué es? Bueno, es ser capaces de recopilar, almacenar y gestionar información, no es más. Como comentaba Enrique, en todas las industrias se genera mucha información. Yo he estado aquí en empresas en Colombia
en el que, bueno, pues sí, hay esa información, pero esa información no está procesada, no está conectada, no permite hacer esa inteligencia de negocio. Entonces el Big Data nos permite eso, gestionar esa gran magnitud de datos. En el mundo, en el 2015, el 33% de las empresas ya contaban con esta herramienta para su gestión. Y bueno, 39% asignó recursos. ¿Cuáles son tendencias? Cada vez los software van a ser más complejos, los software con su capacidad analítica y la capacidad de visualizar datos. Y sobre todo aquí ya existen, pero cada vez se van a generar más. Es un mundo diverso de muchos negocios. Negocios de consultoría, que como decíamos ya hay empresas en Colombia, que den soporte, que den entrenamiento, servicios gestionados por terceros, temas de ciberseguridad, temas de almacenamiento en la nube, o sea, es otra de las fuentes de nuevos negocios y nuevos empleos. O sea, yo estoy convencida, la robótica va a destruir muchísimo empleo de mano de obra poco cualificada, pero este tipo de tecnologías van a crear otros empleos de mano de obra mucho más cualificada. Y hay que hacer una apuesta inteligente en los países para saber qué perfiles tenemos que formar para el futuro. Eso es algo que se piensa poco y que va a ser clave en los próximos años. Bueno, eso, que la responsabilidad en proyectos relacionados con manejo de datos asignada a ejecutivos de alto nivel ha aumentado de un 40 a un 65%. Y asociado a Big Data es una de las partes, está lo que es Business Intelligence and Analytics, que es con toda esa información hacer auténtica inteligencia de negocio. Eso pasa desde el gestionar adecuadamente mis procesos industriales, gestionar adecuadamente mis clientes, tener capacidad para tener una visión 360 grados de los clientes, realizar esos análisis predictivos, prescriptivos, de alguna manera ser mucho más proactivos que reactivos ante la información y ante nuestros negocios. El 50% de los datos que hay en una empresa se desaprovechan. Bueno, yo he propuesto en mi compañía y hacer un tema de estos para redactar informes. Nosotros en la parte que tenemos relacionada con propiedad intelectual, con patentes, generamos muchísima información de respuestas a requerimientos de la oficina de patentes y demás, que esa se pierde, que cada vez que nos enfrentamos a un nuevo informe empezamos como de nuevo. Bueno, está el conocimiento que tiene almacenado el consultor que lleva, pero con una buena herramienta de Big Data esos informes pueden salir prácticamente automáticos, gestionando mucha más información que la que tiene un técnico, sino toda la que está en toda la compañía. Y bueno, las aplicaciones también son infinitas a la hora de trabajar en ello. ¿Cómo vamos? Bueno, Big Data va hacia la inteligencia artificial, interfaces y herramientas más personalizadas y, por supuesto, que todo eso se gestione en la nube. Y Cloud Computing, que ya ha hablado más Enrique y tampoco voy a... Quería poner algunos ejemplos. Mira, Sener es una empresa vasca, precisamente. Entonces hizo una integración de sistemas con un software avanzado de gestión del ciclo de vida de producto, mejoró su EBITDA en un 25%. Como decía, es rentable este tipo de tecnologías. Hay una compañía que, teniendo 566 componentes, es capaz de fabricar 14 millones de cocinas distintas, de diseños diferentes, y haciendo un montaje flexible de cada modelo, utilizando todo este tipo de tecnologías. Estas son algunas de las empresas que están en esta carrera hacia la fabricación de robots, algunas muy conocidas. Y los robots van a estar en todos, ya están en la cirugía, ya hay algunos, hay uno que se llama Da Vinci, pero cada vez más la cirugía se va a hacer por robótica. Temas de agricultura, exploración, industria militar, fabricación, el hogar, la robótica va a estar en todo nuestra vida. China tiene una clara apuesta, quiere pasar de un país manufacturero a un centro de innovación de alta tecnología en todo lo que tiene que ver con Industria 4.0. O sea, China tiene un camino y tiene una hoja de ruta.
En construcción, en el 2016 se imprimió el primer edificio de oficinas en Dubái con impresión 3D. Tardó 17 días y costó un 50% menos de un edificio construido con las técnicas habituales. Watson, lo habéis escuchado la mayoría, es la gran herramienta de inteligencia artificial de IBM, capaz de asimilar pues 1 millón de libros en 1 minuto, de dar las mejores ofertas, por ejemplo, de compra, de hacer un diagnóstico médico, de asesorarte en temas bursátiles, de buscar los lugares de prospección petrolera, de asesorar a gobiernos. Tenemos que ser conscientes que muchos de los empleos actuales van a desaparecer, por ejemplo, headhunters. Ya se está utilizando inteligencia artificial para selección de personal y con mucho éxito, porque además, bueno, pues no se deja llevar tanto por impresiones más personales. Otro de los temas de impresión aditiva, el bioprinting, es imprimir órganos. Ya se ha impreso una vejiga, porque no es un órgano muy complejo, se han impreso ovarios de ratones y han podido tener hijos con esos ovarios producto de la impresión 3D. Eso nos llevará a que, bueno, pues no tendremos que acudir a donantes, no tendremos problemas de rechazo, porque están impresos con nuestras propias células madre. Esta es una máquina capaz de colocar 1000 ladrillos a la hora y hacer una casa en 2 días. La máquina cuesta $7 millones y lo tienen todo vendido hasta el 2020. O sea, la industria de la construcción, que yo siempre digo que se siguen construyendo casas como en la época de los romanos, va a cambiar radicalmente con esto. Y esto, bueno, pues es un tema para modificar juguetes, incluso tener derechos sobre el nuevo diseño de los juguetes. A los niños en el colegio lo que hay que enseñarles es ya software, hay que enseñarles a hacer y poder tener el concepto, todos estos conceptos. ¿Y qué retos tenemos en Colombia? Bueno, pues en Colombia las empresas tienen que incorporar más tecnología. Yo lo comentaba antes, yo he visto empresas grandes que sí lo tienen, pero empresas medianas con un producto muy competitivo, que están exportando en mercados globales, pero que sin embargo tienen todavía unos procesos tremendamente artesanales. Tienen que hacerse más smart, que ofrecer los productos más personalizados. Este tipo de tecnologías te permita tener las fábricas flexibles, cambiar de un producto a otro para fabricar series cortas de una manera muy fácil, y hay que hacer esa apuesta por cada vez series más cortas y más personalizadas. Tienen que adelantarse al futuro y a demandas del consumidor, cooperar con la competencia. Eso es algo que yo aquí lo he comentado muchas veces y es algo que cuesta, también cuesta en España por quizá nuestra idiosincrasia, pero ahora mismo hay muchas grandes multinacionales que cooperan en unas áreas y compiten en otras. Buscar nuevos modelos de vinculación del trabajador. Como decía, el perfil del trabajador va a cambiar, no va a ser el trabajador tan manual, va a ser un trabajador mucho más sofisticado, capaz de trabajar en red con muchos sitios y que se va a vincular por lo atractivo del proyecto. No se va a vincular porque, estoy trabajando en, no sé, en una empresa de aquí, en Corona, que es una empresa muy importante. No, estoy trabajando en este proyecto que a mí me enriquece. Entonces, hay que cambiar esos conceptos. Hay que hacer un cambio de roles, va a haber que prescindir de gente, pero incorporar otros perfiles con otras skills diferentes de los que tenían ahora. Los temas de propiedad intelectual que están, bueno, pues aquí se está empezando a nivel de empresas, de universidades, sí, va a haber que trabajarlos mal porque cualquier empresa va a ser capaz de hacer mejoras y esas mejoras son susceptibles de protegerlas y luego ponerlas en el mercado. No hay que pensar muchas veces en qué es lo que produzco, sino en qué es lo que sé hacer. Y ese sé hacer tiene un valor en el mercado. Tener un compromiso real con el medio ambiente, eso es claro y lo decimos todos, pero luego nuestros ríos están muy contaminados. No importa el tamaño de la empresa, lo decía antes Enrique, lo que importa es el dominio de la tecnología y estar conectados con el mercado. Para eso hacen falta este tipo de
de tecnologías de la industria 4.0. Para estar conectado en el mercado necesito adelantarme a esos requerimientos. Acelerar la tecnificación, ya lo dije, trabajar en conectividad a todos los niveles. Una empresa moderna es esa empresa que tiene todo conectado con sus proveedores, con sus clientes, con todos los datos que hay en la compañía. Esa es clave para competir en el futuro y para ello implantar de forma masiva estas herramientas. Focalizar esfuerzos. Aquí hay algunos mensajes más hacia unos impulsas, más hacia el gobierno que a la industria. Creo que es una prioridad ser capaz de adelantarse al futuro. Esta sesión tiene que ver con eso, que no es futuro, que ya es presente, pero bueno, trabajar en ello, focalizar esfuerzos. Los recursos son limitados, no se puede ir a por todo, hay que ir a aquello en lo que podamos tener las mejores resultados en el menor tiempo posible. Crear institucionalidades focalizadas en la promoción del desarrollo tecnológico, creo que eso es clave y así ha funcionado en otros países, ha sido uno de los motores. Esta institucionalidad tiene que estar al margen de avatares políticos y de cambios de gobierno, tiene que ser muy profesional y estar muy focalizada en ayudar a la empresa en estos procesos de tecnificación. Y como país yo diría ser capaz de atraer talento y ayudar a transformar el país. Ya los directores generales de grandes compañías el otro día me hablaban de Philips. Actualmente el director general no es holandés, no sé de qué nacionalidad, pero es otro. Han buscado el talento y ahora mismo lo que tenemos que ser capaces en este mundo global es de eso, atraer talento, compartir talento, irnos de acá para allá y traer gente de otros sitios. Y bueno, para mí el futuro tiene muchas palabras. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos desconocido, pero para los valientes es la verdadera oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ana, por compartir toda esta valiosa información con nosotros relacionada con Industrias 4.0. Vamos ahora con nuestro último speaker y luego pasamos al panel para que tengan ahí sus preguntas listas ahora más tarde, para que las puedan hacer. Les cuento que nos acompaña Jorge Cardona, gerente general de Lab Technologies S.A. Él es ingeniero en electrónica con más de 20 años en la industria de la tecnología y las telecomunicaciones. Es emprendedor e innovador, actualmente gerente de Lab Technologies, una empresa de la organización Egitel. Actualmente dedica su tiempo a desarrollar Artimo, una solución que aprovecha lo mejor de la tecnología actual para facilitar los procesos de transformación digital de empresas de sectores tradicionales. Él nos va a hablar hoy sobre estrategia digital e industria 4.0. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, agradecerle a Federico la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Me gustaría hacer un breve sondeo de quiénes estamos acá. Levanten la mano los que son abajo de 30 años, por favor. Ok. De 30 a 40, 45, la gran mayoría. Y arriba de 45. Perfecto. ¿Quiénes son del sector tecnología? Wow, como el 20%. Los que no son del sector tecnología, les hago una pregunta. Muchos de los términos que ustedes vieron ahí, ¿ustedes ya tienen familiaridad con ellos o no necesariamente? Bueno, entonces, yo hoy, a pesar de que vivo la tecnología y la disfruto y he crecido amando la tecnología y fabricándola y haciéndola, no les voy a hablar como conocedor del tema de tecnología, sino que les voy a hablar como emprendedor. Les voy a hablar como estratega de empresas en las que he estado durante algunos años. Y por eso vamos a hablar un tema de estrategia digital, rápidamente. Los quiero contextualizar. El mensaje que yo les voy a dar el día de hoy básicamente puede sonar un poco contradictorio con todo lo que hemos visto hasta el momento, pero finalmente es un mensaje respecto a que este tema de la estrategia digital y de la industria 4.0, pues no necesariamente es como nos lo pintan, sobre todo los fabricantes y los promotores del concepto. A veces podría ser una palabra de moda y hay que tenerla
en la dimensión correcta para poderla digerir, sobre todo en nuestro contexto colombiano. Y para eso entonces vamos al grano. Ay, ¿cuál es? Ya, listo. Un breve repaso por la historia de la evolución industrial. Muy rápidamente, antes, digamos, de la revolución industrial, toda la fabricación era manual. Luego, de alguna manera, la revolución industrial en 1840 vino a cambiar el mundo y es lo que todo el mundo conocemos prácticamente hasta hoy, en donde lo único que hicimos fue mecanizar los procesos de producción que teníamos manual, es decir, poner las máquinas a hacer un poco más eficientes los procesos. Y obviamente eso conllevó la expansión, digamos, de muchos procesos y la creación, digamos, de elementos que vinieron a satisfacer nuestras necesidades, algunas que ya teníamos y otras que fueron creadas por los propios industriales y el propio mercado. Posteriormente, digamos que implícito dentro del proceso estaba la optimización de los costos. Yo creo que cualquier empresa en el mundo, de cualquier naturaleza, siempre va a buscar cómo hacer mejor sus cosas, cómo optimizar mejor su función, su día a día. Y por eso la adopción, digamos, entre los 90 y los 2000 de todo lo que es la nueva revolución tecnológica, con la computación y todo lo demás, vino a ayudar a optimizar esos procesos aún más. Los robots, pues, a pesar de que ya están desde los 70, 80, la verdad es que son más vale nuevos y como decía mi compañera, aquí en Colombia ni censo tenemos. Pero la verdad es que yo no creo que existan muchos robots en el mercado colombiano que vengan y promuevan el tema. Hablar de estrategia digital, yo sé que muchos levantaron la mano y dijeron que sí conocen del tema de tecnología, pero básicamente estamos hablando de que la tecnología es la fusión de tres cosas importantes: los microprocesadores, las telecomunicaciones y de alguna manera los computadores. ¿Qué sucede? Que si ustedes ven aquí, lo importante no es hablar de esos detalles, sino del tiempo. Hay una ley que todos han escuchado, muchos de ustedes han escuchado, que es la ley de Moore, en donde, si ustedes ven, en esos 200 años que hay de evolución en la industria, apenas en los últimos 20 años hemos visto varias transformaciones de nuestra sociedad, de nuestro ambiente, y esto sigue en un ritmo exponencial. ¿Qué significa eso? Que lo que hoy conocemos como la realidad, en 5 años ya no va a ser lo mismo. Y es así, a esa velocidad. Hay un estudio que hizo la Cámara de Comercio el año pasado, y lo traigo a colación porque habla de nuestro contexto, de nuestra realidad. Se evaluaron los diferentes sectores industriales: cuero, turismo, cosméticos, varias industrias, varios sectores con varias empresas representativas. Y lo que encontramos es que, desafortunadamente, el grado de madurez digital de las empresas y la industria colombiana es muy pobre. Es decir, a hoy, 2017, nosotros deberíamos tener esto como una realidad. Y esos son términos que, no sé, ¿hay alguien que no conozca algún término de los que está ahí? No voy a entrar en detalles, pero todos esos términos son conocidos, pero hay empresas de nuestras industrias colombianas que no tienen todavía una página web. Y ustedes dirán, hay una página web. Una página web. No la tenemos. No existe. Entonces, imagínense que viene Siemens y vienen las grandes multinacionales a hablarles de industria 4.0, de robótica y todo, y nosotros no tenemos una página web. ¿Para qué eso? La verdad es que ahí es donde yo no le encuentro sentido a traer esas tecnologías. Es preferible de pronto cerrar la empresa o hacer alguna otra cosa, porque no tiene sentido seguir en lo mismo si a hoy yo no estoy, por lo menos, implementando esto. Entonces, esa es una realidad. Ese estudio está disponible, la Cámara de Comercio lo tiene, y ustedes van a ver ahí que
El ERP, si algunas de estas empresas lo tienen solamente lo básico. ¿Qué? O sea, contabilidad, cuentas por pagar, facturación, tesorería, fin. Pero un ERP es un universo enorme. Es recursos humanos, es todo el relacionamiento con el cliente, son muchos otros aspectos de la vida de la empresa. Hoy en día no están automatizados, no estamos digitalizados y eso es real. Bueno, ni hablar de Big Data. Nuestros empresarios hoy en día piensan que Business Intelligence es un reporte bonito. Eso es verdad. Miren, yo asesoro empresas. El producto que nosotros fabricamos es para ayudar a la empresa a transformarse en el mundo digital, o por lo menos a transformar sus productos. Y les puedo hablar de las empresas más grandes de este país, con las que tenemos negocios, y allá no ha llegado todavía muchos de las tecnologías que están acá. Todavía no llegan. Miren, ya desde la perspectiva del consumidor, este otro concepto, y es cómo ha venido evolucionando el concepto. Desde, digamos, en la época antes del consumo, pues digamos, lo principal era la fábrica. La fábrica era quien tenía la reputación, era lo más importante. Luego la relación entre todo su proceso de llegar al mercado con sus nuevos aliados, que son los distribuidores. Eso todavía sigue siendo fuerte en algunos países del mundo. Después el distribuidor tomó la relevancia y hoy en día es el consumidor quien es el que manda en todo el mercado. Y esto lo vemos también desde un punto de vista muy cercano, porque estamos viendo cómo las grandes multinacionales, las grandes industrias están retomando todos sus distribuidores, todas sus cadenas de distribuidores las están volviendo a comprar. Venga que ya soy yo el que manda acá, usted ya páseme todos sus clientes y el negocio se le acabó. Entonces, ¿pero por qué? Porque resulta que esa relación entre el consumidor final y el fabricante ahora es directa. Entonces el cambio, miren la evolución de la mentalidad del consumidor. Antes de la era del consumo, es decir, antes de 1950 hacia atrás, los consumidores básicamente no tenían muchas opciones y casi que toda la compra se hacía voz a voz. Luego, cuando llegó la era del consumo, inclusive se creó el mercado de la obsolescencia, pero el concepto de la obsolescencia en donde los productos debían tener una vida útil. Antes no, antes se reutilizaban hasta la muerte. Hoy en día las cosas son desechables. Eso ha venido evolucionando, porque si digamos en la era del consumo masivo, los medios de comunicación triviales y tradicionales fueron el canal para llegarle al cliente. Hoy en día ese mismo canal se ve amplificado por el tema de las redes y todo el mundo digital. Entonces ya eso paulatinamente se ha venido transformando en otra forma de llegarle al cliente y todas las empresas nos estamos dando cuenta de que llegarle al cliente directamente es el camino. Entenderlo y conocerlo es la clave. Y por eso la neurociencia hoy en día está tan de moda y todos los estudios al respecto. Pero tal vez lo más importante de este concepto y de esta perspectiva es entender que al que le estamos vendiendo hoy no es al mismo que le vamos a vender mañana. Hoy le vendemos a los de 30 para arriba, que son los que toman las decisiones, los que van a ser nuestros compradores del futuro. Siguen los millennials, que ya ellos son semi-digitales, Los que siguen son generación Y y los generación Z, que son 100% digitales. Y estos seres humanos nuevos son bien diferentes a nosotros. Ya ellos, digamos, la norma para ellos es que todo sea digital. Muchos de los que tienen hijos acá, bebés o pequeños, cuando ellos se acercan al televisor y ellos van y le hacen a la pantalla así. ¿Sí o no? Papi, esto no funciona. Y es verdad. Entonces,
Y nadie les dijo que existen las pantallas touchscreen y nada de esas cosas. Eso ya no existe para ellos. La mentalidad de ellos, ya todo tiene que ser digital. Todo debe estar conectado. Entonces imagínense nosotros produciendo cosas que no estén de acuerdo a la mentalidad de esta nueva gente, de estos nuevos compradores. Cuando ellos van a comprar una miserable maleta, la van a comprar si está conectada, si les dice dónde está, si les alerta por el peso, etcétera, etcétera, y todas las cosas que nos podemos imaginar, ¿sí? De hecho, las grandes industrias que están entendiendo esto están proyectando cambios, como lo mencionaba, el cambio de la industria automotriz va a ser loco. Ellos ya no van a volver a vender carros, y los concesionarios tampoco. Los carros se van a volver un servicio, como el celular. Vamos a tener un plan, no un plan de datos ni un plan de comunicación, sino un plan de movilidad. Pago, y nosotros le vamos a pagar a la marca o al que nos venda el servicio. Y los fabricantes de carros simplemente nos ponen el carro a las 6 de la tarde, para el fin de semana, o nos lo ponen cuando lo necesitemos realmente, de las características que lo necesitemos realmente. Y esto pues seguramente estoy hablando para los de esa generación. Claramente el resto también nos adheriremos a esos conceptos. Pero ese es el futuro, muchachos. Todo esto va a cambiar y estos que vienen ahí al final son los que van a demandar y a exigir que ese cambio se dé. Entonces, cuando hablamos de, digamos, de las nuevas tecnologías que van a cambiar, yo creo que de alguna manera ya vimos muchos de estos conceptos ilustrados por mis antecesores. Creo que no vale la pena ni entrar en detalles a todas esas tecnologías. Pero esa es una relación de todo lo que viene, a cambiar completamente nuestra realidad. Y yo digo, uno como empresario, pues si yo estoy en la industria y tengo que optimizar mi negocio para hacerlo más rentable, sostenible, y yo creo que sostenible es la palabra, porque es que si ustedes ven las estadísticas de nuestro sector industrial, ¿en cuánto cayó el último trimestre la producción industrial? ¿Quién sabe? Alguien que me diga. ¿No fue el 15%? Lo que dijo el DANE. Y el año pasado el 6.7%. Y así son las cosas, porque en el mundo globalizado yo puedo comprar donde me dé la gana. Yo puedo importar y traer las cosas desde donde yo pueda. No es sino entrar a internet y ya lo compro. Cuando el sector financiero se termine de transformar y los bitcoins se vuelvan la norma y los bancos de alguna manera o desaparecen o se reinventan también, entonces ya podemos comprar más fácil todavía. Entonces, esto que va a cambiar el mundo no es de aquí a 20 años. Si yo les digo que la ley de Moore es exponencial y que todo esto lo hemos visto en 10, 15, 20 años, no más de eso, muchachos, todas estas tecnologías ya van a ser norma y van a ser lo básico antes de 2025. Antes de 2025. Entonces, aquí, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, bueno, ¿y qué hacemos? Entonces, como escenarios de alguna manera posibles, el tema es, hombre, si yo quiero reinventar mi negocio, yo quiero mantener mi industria, quiero mantenerme competitivo, yo tengo que hacer algo al respecto y primero que todo asumir de que efectivamente todo va a cambiar. Segundo, pues tengo que ponerme a estudiar a esos señores que son los que van a comprar, a los nuevos, a los millennials, entenderlos. ¿Y cómo los entiendo? Pues tengo que vincular a las empresas. Tengo que acercarme a ellos. Tengo que tener datos de ellos. Estar donde ellos están. El Internet de las cosas lo único que hace es darnos datos de cómo operan los productos que nosotros fabricamos, por decirlo así. Y esa información, usarla, porque si no la usamos, pues no vamos a entender, venga, y si ese producto está en las manos de un señor de 50 años, ¿cómo lo usa? Y si está en las manos de un señor de un millennial o de una generación Y, ¿cómo lo usa? Etcétera. Es lo que me va a servir a mí para poder innovar. Finalmente, hablando estratégicamente,
Hombre, yo puedo abordar el tema de la industria 4.0 desde dos perspectivas, o desde el punto de vista de la tecnología, y entonces hago las inversiones que haya que hacer, que si bien la tecnología va bajando de precio y a veces se vuelve commodity, pues la verdad es que esas cosas que dicen que son simples y que son económicas y son del acceso de todos, no lo son. No lo son. Porque para montar un clúster de Hadoop, para hacer big Data, pues si lo va a montar usted mismo le cuesta un dineral. Si lo va a contratar, entonces le van a cobrar sobre otros valores y no son sumas pequeñas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hombre, puedo arrancar por entender a mi comprador. Puedo implementar lo que tenga que implementar para llegarle a mi cliente y empecemos por lo básico. O sea, los procesos de optimización de nuestras empresas tienen que ser la ley. Eso sí, pues cualquier negocio. El empresario que diga que no le importan los costos operativos, pues creo que está MFT, ¿sí o no? Entonces, el tema es, eso ya es una constante, señores. Lo que no es necesariamente una constante es la conciencia de cómo yo tengo que entender a mi comprador, a mi cliente, cómo mi producto le ayuda a él a ser más productivo, a transformarle la vida. Y lo que decía Eduardo en el principio, en el testimonio de ese señor en el WOBI de México, el sentido de cómo mi producto ayuda a cambiar o a transformar una sociedad. Desde esa óptica es que yo quiero dejarles el mensaje de que tal vez es por ahí que nosotros tenemos que empezar. Y efectivamente, el mensaje que yo traigo es, si no estamos dispuestos a hacer esto, y aquí pueden haber empresarios que son o propietarios, o dueños, o ejecutivos, o pueden ser los nuevos de la generación que van a asumir los mandos de la empresa, pero finalmente esto es una decisión que hay que tomar, y que hay que tomar ya. Y si no, aproveche y vendan la empresa lo más rápido que pueda, porque va a desaparecer. Si este proceso no se inicia de forma rápida, lo que ustedes tienen como empresa mañana no va a valer nada. Y ese es un mensaje desde el punto de vista negativo, pero que la idea es, estamos llamados a hacer los cambios y a empezar lo más rápido posible. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias, Jorge, por tu intervención. Vamos ahora sí al panel de discusión. Invito entonces, mientras acomodan nuestras sillas, a los panelistas, entonces, Enrique, a Ana y a Jorge. Y como moderador vamos a contar con la participación de Rivier Gómez, gerente de la iniciativa Mi Pyme Vive Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Él será el encargado de moderar este espacio, de dar la palabra también a las personas que tienen preguntas. Así que, Rivier, adelante y adelante nuestros panelistas. Buenas tardes a todos. Gracias Federico Impulsa y a todo su equipo por, invitarme pues a estas discusiones que son bastante entretenidas, divertidas, porque dejan mensajes importantes, ¿sí? Mensajes son mensajes como de urgencia para todos los empresarios. Yo creo que este tipo de discusiones cada vez más tienen que seguir creciendo, y el interés que tienen los empresarios por conocer de este tipo de temas que se discuten, en realidad crece como una bola de nieve. Y yo quiero preguntarle, no sé, a un empresario, ¿qué fue lo que lo motivó para venir a este tipo de espacios, a conocer o a discutir estos temas? Cuéntame un poquito, ¿qué lo motivó a venir a este evento? Buenas noches. Bueno, pues principalmente conocer hacia qué dirección se mueve la industria a nivel global, y pues lo que decía el último panelista, pues en Colombia tenemos, o la mayoría de industrias no se tiene implementadas estas tecnologías.
y todavía tenemos tecnologías de hace mucho tiempo. Entonces de pronto los procesos productivos no son tan productivos como deberían ser. No, yo soy emprendedor. ¿Emprendedor? Ah, bueno, mucho mejor. Y ese interés por los emprendedores es muy importante porque hasta ahora están creando sus empresas y es importante que en este momento que están creando empresas, desde ese primer paso implementen la tecnología. Y el mundo se está transformando, las industrias, la economía, la competencia se está transformando a partir del uso de la tecnología y pues Colombia no es ajeno a toda esa transformación. Colombia a partir del 2010 viene teniendo transformaciones significativas, primero en materia de infraestructura. Ya tenemos más municipios conectados, las personas están conectadas, las empresas están conectadas. Y para ustedes los clientes, para ustedes las empresas, los clientes ya están conectados, ya están supliendo sus necesidades en la facilidad de su casa, desde su oficina, desde un aparato móvil. Y es muy importante un poco recoger todo lo que los panelistas han dicho y es esto, hay que transformarse. Y un poco lo decía Jorge, si usted no toma la decisión de transformarse, en realidad tiene que salir inmediatamente de acá e ir a vender su empresa, ¿sí? Porque pasa el tiempo y no implementa tecnología y su empresa está perdiendo valor, está saliendo automáticamente del mercado. Entonces, es muy importante tener presente todas estas transformaciones que se están dando y que si usted no toma la decisión, efectivamente su competencia sí lo está tomando. Y un poco para abrir paso a toda la discusión y recogiendo lo que nos estaban diciendo los panelistas, quiero empezar por Ana María y preguntarle, vi que se enfocó mucho en el tema del Big Data, ¿sí? Le resaltó ese componente dentro de toda la industria 4.0 y la pregunta es, ¿qué relevancia tienen los datos en la industria 4.0? ¿Qué significa la información, los datos para los empresarios en estas grandes transformaciones que estamos viviendo? Bueno, pues significa por una parte optimizar sus procesos. O sea, los procesos tienen que ser cada vez más automatizados, más eficientes y más optimizados. Es eso, ser capaz de saber cuándo algo va a fallar, cuándo una máquina cuándo tengo que incorporar una materia prima, qué cantidad exacta, todo eso son ahorros, son eficiencias. Pero además, y no sé si igual o más importante, es estar conectado con el entorno, es estar conectado con tu cliente, es tener conexión eso, con tus proveedores, con tus clientes, con todo el ecosistema que rodea una empresa. Y eso es clave para adelantarte a las necesidades del cliente, para responder de una manera rápida, para poder ir a diferentes nichos con diferentes productos, no tener solo un solo producto masivo, sino productos mucho más personalizados. Entonces, por eso no es que lo haya resaltado, pero creo que además es una tecnología que no es tan complicado de implantar. Y sí que quería hacer una observación en relación con Colombia y un poco en relación con lo que decías. Yo creo, señores, que el mundo de la evolución ha acabado en los negocios. Hay que ir a ruptura. Si pretendemos que una empresa que todavía no tiene página web tenga la página web, luego tenga su sistema de no sé qué, luego vaya implantando poco a poco un ERP, se muere. El mundo va tremendamente rápido. Nuestros competidores están en cualquier lugar del mundo. No sé, comparemos cómo ha evolucionado Colombia con cómo ha evolucionado Singapur, que en los años 60 era una economía absolutamente rural y con una renta per cápita bajísima. Entonces hay que correr, hay que volar si queremos verdaderamente ser un actor relevante tanto como empresarios como país en el mundo. Enrique, ¿qué opinión tienes al respecto? No, bien, con respecto a la primera pregunta que le hiciste a Ana, solamente para resaltar que en el estudio que les presenté de McKinsey y de Internet de las Cosas, ellos a nivel global hicieron una cuantificación y dicen que menos del 1% de los datos que recogen las empresas se utilizan para provecho de la misma empresa. Menos del 1%, es decir que
todos los datos que estamos desperdiciando, ¿no? Y luego, pues con respecto al segundo punto, pues 100% de acuerdo. Es decir, yo creo que estamos en el momento exacto para que Colombia se sume, pero no solo porque yo creo que se dan las condiciones. Yo también estoy de acuerdo que, digamos, incluso sin tener una página web, una empresa puede empezar a trabajar en Industria 4.0, es decir, no es requisito. Es verdad que hay algunos gaps, algunas brechas que hay que resanar, pero yo creo que está todo ahí para que Colombia se transforme muy pronto, incluso más rápido que otros países. Estamos hablando que, por ejemplo, solamente en España, desde hace 10, 15 años que hablábamos que debe manufactura avanzada, que si fábrica del futuro, que si no sé qué, ¿no? Y ahora, bueno, pues Industria 4.0. Estos cambios se pueden acelerar en Colombia, yo estoy convencido de eso. Y no solo yo, hace unos meses asistí a una charla del presidente de la ANDI en Cartagena y él opina lo mismo, es decir, hay tecnología aquí, hay gente talentosa, hay empresas que están apostando por eso. Colombia ya no es, digamos, ajeno a todos estos cambios, tiene mucho contacto con empresas europeas, mucho contacto con gobiernos europeos, con gobiernos, digamos, en los continentes asiáticos, desde luego Estados Unidos y Canadá. Es decir, esa colaboración que, digamos, que a lo mejor antes era impensable, ya se está dando. Además, no solo eso, Colombia también ya es un competidor a nivel global. Se vienen tratados de libre comercio que van a entrar en funcionamiento a toda su escala en pocos años en Colombia. Probablemente en 2020, el tratado de libre comercio que va a afectar a la industria de la manufactura de coches. Les digo que si no entran ahora a trabajar en modernización y adaptar algunas de estas tecnologías de Industria 4.0, tienen una receta para el fracaso. Es decir, ya no podemos esperar, como dice Ana, a ir poquito a poquito y que si en 10 años y que si en 20 años ya entonces, no, eso ya no se da. Y ya Colombia no está para eso, para esperar. Jorge, usted tiene experiencia o tiene cercanía mucho con emprendedores. Los emprendedores, ¿cómo ven los datos? ¿Parten de que es un buen elemento o todavía siguen considerando como los empresarios anteriores o de vieja data que no tienen la relevancia importante, o ya esos emprendedores vienen con ese ADN de la importancia que tienen los datos en la industria 4.0? Bueno, yo creo que depende a quién le pregunte. Sí, o sea, claramente hay emprendedores, pero yo a nivel general diría que la gente hoy en día es consciente, por lo menos, de que necesita hacer algo con los datos. Que no sepa cómo jugar con esos datos, eso es otra historia bien diferente. Porque de verdad que sí hay una necesidad en el mercado de apoyo, y a mí me parece que Impulsa y el gobierno de alguna manera con todas las instituciones que ha creado para apoyar está haciendo su labor. Pero yo creo que de verdad el mensaje es, aquí todos como sociedad nos tenemos que unir para poder cambiar esa realidad. Y los datos, hay muchas empresas que lo están, hasta regalan sus productos nada más para poder tener los datos y jugar y venderlos después como ese es, digamos, el oro del futuro. Y entonces hacia allá estamos caminando. Digamos, todavía desafortunadamente estamos lejos de alcanzar los estándares europeos o de pronto de algunas otras economías, pero yo creo que hay más conciencia, hay mucha más, sobre todo en las nuevas generaciones cuando van a montar un emprendimiento, pues ya ellos ya traen el chip, ellos por naturaleza, pero el resto hay mucha gente que todavía está viendo qué hace con los datos. Hay mucha demanda de servicios al respecto. Es un área de trabajo bellísima. La posibilidad que los datos, y lo decía Ana María hace un momento, y es, con la información yo me puedo anticipar a tomar decisiones, ¿sí? Decisiones acertadas, conocer un poco los comportamientos de mi cliente para que eso me lleve a mí como empresario poder direccionar adecuadamente la forma de cómo yo le puedo ofrecer mi producto o servicio. Y por ahí dicen, y he escuchado mucho, que los datos se están convirtiendo como en esa gran mina o en el gran valor que tiene todo tipo de empresa, pero eso, la diferencia lo hace dependiendo cómo utilicen los empresarios los datos, ¿sí? Porque yo puedo tener todos los datos, pero si no le doy el uso adecuado para anticiparme a esas situaciones, ocurre lo mismo, ¿sí?
¿Tienen preguntas en el público? Okay. Buenas noches, mi nombre es John William Vázquez. Yo difiero un poco, en realidad no es tan fácil, soy experto en inteligencia artificial, doctor en ingeniería. Cuando uno le habla a un cliente y le dice que va a implementar una red neuronal, un filtro de Kalman, una red de Petri, la gente no entiende. Ahí es donde viene el punto. Colombia necesita expertos, necesita consultores que hagan esa parte. Y ahí es donde viene el punto del emprendimiento y se necesitan institutos que de verdad hagan ese trabajo, de hacer un trabajo de ingeniería, de alta ingeniería, e integrarse al sistema de ciencia, tecnología e innovación. Les pregunto a ustedes, ¿cómo se integran ustedes al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología? O sea, lo que ustedes hacen, ¿cómo está incluido en la parte de con Colciencias, con los grupos de investigación de las universidades? ¿Cómo trabajan con eso? Bueno, a ver, Tecnalia Colombia es un centro de desarrollo tecnológico. Nosotros formamos parte, digamos, del famoso ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Desde hace ya muchos años, de hecho, desde hace 8 años que Tecnalia tiene presencia en Colombia. Incluso, digamos, nuestro sector natural es el del software. Nosotros inicialmente, pues, aportábamos conocimiento en un par de metodologías de certificación para las empresas del sector TICS, que eran el CMMI y ITMARC. Y luego, pues, poco a poco hemos ido evolucionando y participamos con Colciencias mucho, digamos, en programas de investigación. Hemos hecho consultorías también para ellos. Con Impulsa también trabajamos con bastantes universidades. Yo personalmente, pues, estoy en Medellín. Medellín, pues, con Ruta N, tenemos acuerdos firmados con la Universidad Nacional, sede de Medellín, con la Universidad Bolivariana. Nuestra oficina está en el CES, en la Universidad CES. Tenemos acuerdos firmados con la Universidad de Medellín. Es decir, a nivel de investigación trabajamos mucho. Y de hecho, pues, es el core business de Tecnalia, ¿no? ¿Otra pregunta? Un caso, digamos, de nuestra experiencia, Lab Technologies pertenece, digamos, a una organización que viene del mundo tradicional, viene puramente del mundo industrial. La organización Equitel tiene la distribución de Cummins, que son máquinas, motores diésel, y bueno, y de ahí proviene. Estratégicamente nosotros tomamos una decisión ya veníamos haciendo innovación y veníamos trabajando, pero lo que hicimos fue separar todo el tema de innovación y de tecnología, lo aislamos y transformamos una de las empresas en una empresa de tecnología. Y esa empresa de tecnología, que es la que yo manejo, la insertamos en los clústeres. Entonces, digamos, más o menos lo mismo que te dijo Eduardo, estamos en Ruta N, estamos todo lo demás. Entonces, porque la tecnología se vive de una manera totalmente diferente. Es decir, y a hoy, a pesar de que somos 800 personas en toda la organización, nosotros somos apenas 40 y nosotros hablamos en japonés, en braille avanzado, al lenguaje de lo que ellos hablan. Y nosotros hablamos de un tema de backend y esto es griego avanzado realmente. Y eso es lo que pasa. Hay una diferencia abismal en el lenguaje de muchos de los sectores tradicionales, que yo le llamo, con el mundo de la tecnología. Es realmente sorprendente. Pero yo creo que con la llegada de los millennials a esas industrias, eso va a empezar a cambiar. Las nuevas generaciones ya están empezando a tomar control de las empresas y eso va a empezar a transformarse. Las que sobrevivan seguramente van a poder introducirse más rápido en estos procesos, pero ese es un caso, digamos, una experiencia en la que nosotros estamos viviendo y que yo lo considero un caso de éxito. Buenas noches, mi nombre es Sergio Martínez. Pues yo me puedo identificar como un emprendedor y me voy a referir a varios puntos para al final dejar una reflexión. Completamente de acuerdo con Jorge en términos de lo que vivimos en la realidad colombiana, cuando Ana y Eduardo traen Industrias 4.0, es como el Lamborghini a 300 kilómetros en Bogotá, ¿sí? Y entonces Jorge y con el ingeniero que acabo de hablar,
llega uno a las empresas y se encuentra empresas de 30 años con que todavía hacen reportes y su business intelligence es en Excel, y respetando obviamente todo el poder que tiene el Excel, ¿sí? Pero de ahí pienso que hay asuntos subyacentes. Yo veía en la presentación de Jorge que tiene digamos, un servicio para el tema de transporte, y en ese sentido, pues nosotros fácilmente como colombianos lo podemos deducir, y es que nosotros tenemos un atraso en términos de infraestructura de más de 100 años, ¿sí? Y entonces si hablamos de transporte, entonces ahí es donde nos sobreabruma, Ana, el tema de tecnología, porque la realidad nos pesa más, el tema de los costos. Sin embargo, quiero resaltar que a nivel institucional las apuestas son muy grandes. Yo soy estudiante, yo soy título universitario de maestría, pero actualmente soy estudiante de tecnología del SENA, y esos programas son de clase mundial, lo tengo que decir. De igual manera, quiero resaltar el esfuerzo que ha hecho Mintic en ese sentido, y hacia allá va mi reflexión. En términos de lo que es el emprendimiento, Jorge bien me pudiera decir, los emprendedores geniales para hacer sus planes de negocio, para ser gerentes, pues hasta ahí es donde llega digamos, el conocimiento, la experticia, pero en ese sentido hemos tenido respuestas como lo que hizo Mintic hace más o menos 3 años. Trajo un programa a través de la Universidad de Texas para desarrollar centros de desarrollo empresarial, y lo hizo en una apuesta de triple hélice. Tuve la oportunidad de certificarme, y pienso que en otros sentidos como apps.co, como otras las que lidera aquí el representante de Vive Colombia Digital, ¿sí? MIPYME, disculpa. Y en ese sentido reconozco que los esfuerzos son grandes. Yo lo que preguntaría es, de aquí en adelante, así como, digamos, apocalípticamente nos está avasallando el 4.0, porque es que nos queda grande, definitivamente. Nosotros tenemos una composición, y el sector industrial bien está cayendo, porque es que las empresas de servicios y digamos la industrialización a nivel mundial nos sobreabrumó. ¿Cómo podemos nosotros generar una apuesta de modo tal que cuando lleguemos a un empresario y le digamos, vea, es que usted puede ser más eficiente y desarrollar ventajas competitivas? ¿Y cómo para qué? ¿Sí? ¿Cómo llegamos con esa disrupción en términos de decirle, porque lo podemos hacer mejor y puede ser más competitivo? Claro que cuando le decimos, y no le va a costar, ¿sí? Como nos gusta a los colombianos, pues ahí sí, esa es música, ¿sí? ¿Cómo podemos generar esa apuesta, si bien ya lo hemos hecho en términos de educación, lo estamos haciendo en términos, digamos, de formación en emprendimiento, de acceso al emprendimiento, inclusive a la financiación? ¿Cómo lo podemos hacer para llegar a ese nicho de empresas, hablando de las MIPYMES, ¿sí? Y me atrevería a decir, si me lo corrige Jorge, aún la gran empresa, ¿cómo pudiéramos llegar para ser disruptivos en ese sentido? Mira, yo lo primero que quiero responderte es que no veas que lo que Enrique, se llama Enrique, no de verdad, Enrique y yo hemos presentado es ciencia ficción. Hay países como Vietnam, como Malasia, que están dando ese salto y que, bueno, están siendo muy líderes en temas de electrónica y en otros aspectos. Entonces, si ellos pueden, Colombia puede. Eso es lo primero. Pero, ¿qué han hecho ellos? Han priorizado. Han dicho, queremos ir hacia estos sectores, porque, como digo, los recursos son limitados. Quizá y ahora sé que me voy a ganar todas las enemistades de universitarios que estén aquí, pero yo lo digo, hablo claro. Quizá han detraído recursos del I+D puro para dárselo a las empresas para la transformación tecnológica. Y ahí yo creo que es donde... Ah, me han aplaudido. Sí. En otro lado. Y creo que ahí está el secreto. O sea, el secreto es que la tecnología está ahí, que no hay que inventarla, que puede haber empresas en Colombia capaces de hacer esa interfase para ayudar a los empresarios, que no tienes que hablar en esos términos tan científicos. Al empresario tienes que hablarle en términos de, oye, tú vas a mejorar esto, tu eficiencia se va a mejorar, vas a aumentar tus utilidades,
tienes que hablarle en esos términos, ¿no? Para que lo entienda. Y que yo creo que es posible, pero la verdad es que ahí también hace falta, y ahora miro al sector público, un compromiso del sector público hacia eso. Queremos ir a estos sectores prioritarios, los otros ahí saldrán, pero queremos ayudar a las empresas de esta manera. En España, bueno, pues Enrique lo sabe, hay un organismo que surgió hace ya no sé cuántos años, el CEDETI, y que lo que hizo, empezó dando subvenciones a fondo perdido para la transformación industrial. Luego ya lo transformó en créditos blandos, luego fue sofisticando sus instrumentos, pero empezó dando ayudas, como tú dices, ayudas para proyectos verdaderamente de transformación. Y yo creo que se puede. Sí, yo agregaría una cosa. ¿Cómo es tu nombre? Sergio. Yo creo que precisamente, digamos, el propósito de la charla de hoy es cambiar ese chip. Industria 4.0 no es ningún Lamborghini a 300 kilómetros por hora por la avenida Caracas. ¿Vale? Es un Volkswagen hecho en México que te encuentras corriendo a 20 kilómetros por hora aquí en las calles. Es decir, eso es lo que hay que cambiar. Incluso, y también para Jorge, yo le razo el reto. Díganme cualquier empresa, ¿sí? Preséntemela y yo te puedo plantear un proyecto de Industria 4.0 a un precio adecuado para esta empresa. Es más, yo me comprometo, o sea, me lo dices y buscamos. Porque, no, definitivamente, porque yo tampoco creo que esto sea caro, como decía Jorge. De verdad, yo conozco empresas que te pueden hacer un proyecto. Desde luego, también hay que ver qué necesidades tiene la empresa. Claro, si es una empresa que a lo mejor se dedica, no sé, a fabricar zapatos, tampoco a lo mejor le vale la pena meter un sistema súper avanzado de analítica. Hay que ver, de acuerdo a las necesidades de la empresa. Yo conozco empresas que ahora mismo pueden incorporar realidad virtual, que son sistemas baratos, que lo haces con un teléfono celular, ¿sí? Y que les ha transformado, que les ha transformado de verdad su negocio. Váyanse con esa idea, que esto no es cosa del otro mundo, ni es para Estados Unidos, ni es para Alemania, esto es para el mercado colombiano. Y la empresa que realmente quiera apostar va a encontrar una solución, de verdad. Hola, buenas noches. Mi nombre es Felipe Poroche, soy director comercial en Zona Franca de Bogotá, el grupo Zona Franca de Bogotá. Y tengo dos preguntas. La primera, ¿qué incentivos hay hoy por hoy para la implementación de estas tecnologías en las empresas? Y me explico, hasta el año pasado, antes de la reforma, sé que con Colciencias uno presentaba proyectos y los equipos que uno trajera para este tipo de tecnologías llegaban sin IVA y sin arancel. Y la otra pregunta es, ¿cómo ven ustedes el régimen franco para nuevos proyectos y nuevos emprendimientos alrededor de estas tecnologías? Bueno, yo ayudo con la primera parte de la respuesta. Desde el gobierno nacional cada vez se incentiva más la innovación, el desarrollo, la investigación, la implementación de tecnología. Hace 2 años contamos con unas extensiones arancelarias en la implementación de tecnología para los negocios de las empresas. Gozamos que por lo menos en temas de fierro, Colombia sea en la región quien tiene los fierros más económicos. Recuerdo que algún momento, y yo creo que a muchos de ustedes les pasó, que aprovechaban la ida de un familiar a Estados Unidos para comprar un computador en Estados Unidos. Ya esa historia cambió significativamente, ya ahora otros países están haciendo lo que nosotros hacíamos con Estados Unidos, porque en Colombia encontramos los computadores más económicos de toda la región. Y eso lo ligo un poco, el incentivo, el que sea más económico o menos económico, lo ligo a la utilidad que le represente para uno la tecnología, ¿sí? Dependiendo la utilidad que uno como consumidor, como empresario, como usuario, le vea a la tecnología, eso se hace más costoso o menos costoso, ¿sí? Si un empresario, yo siempre pongo el ejemplo de un tendero de barrio, o sea, lo bajo mucho para que a partir de ese ejemplo uno se pueda imaginar muchas cosas, y es un tendero de barrio está dispuesto a pagar por una nevera, por un televisor, 5 o 6 millones de pesos, porque ellos inmediatamente hacen la operación matemática en su mente y ven el retorno de la inversión de forma inmediata. Lo mismo no ocurre con la tecnología. El empresario o el consumidor
no hace esa operación matemática tan sencilla y ellos dicen, bueno, ¿y esto a mí para qué me sirve si yo vengo más de 20 años con mi negocio tradicional, estoy vendiendo de la misma forma, le llego al cliente de la misma forma y siempre me ha funcionado? ¿Qué ocurre? Hoy el cliente no se comporta de la misma forma, hoy el cliente se comporta totalmente diferente. Esto, para complementarlo un poco en que eso se hace más o menos, adicional de toda la inversión que se hizo en Colombia en temas de infraestructura, el generar esas iniciativas desde Impulsa, desde Colciencias, desde el Ministerio TIC, se han hecho esfuerzos significativos para que esos costos o esos beneficios que se le dan a las empresas que implementan o desarrollan procesos de investigación e innovación, de alguna u otra forma, desde diferentes mecanismos, a través de leyes, decretos o iniciativas propias, de forma que generemos incentivos o subsidios que permitan a la industria y al sector real poder implementarlo. Eso se viene haciendo. ¿Qué ocurre? Nunca va a ser suficiente y sabemos desde el gobierno que nunca va a ser suficiente y que siempre se va a necesitar mucho más. Y lo ligo con lo que estaban diciendo antes, y esto es un poco de parte y parte. El gobierno hace, pero el sector privado es quien realmente hace las grandes transformaciones. El gobierno está para dar esa patadita y ese primer empuje, pero si el sector privado no toma eso que se está haciendo y en realidad lo vuelve algo grande, continuaremos en lo mismo, ¿sí? Buenas noches, mi nombre es Gloria Muñoz, de la Fundación y Operador de Congresos, Ferias y Convenciones Soy un Ángel. Estoy muy de acuerdo con don Enrique en sentido de que hay que cambiar el chip. Y de esto se ha hablado hace mucho tiempo, que hay que cambiar el chip. Sí, pues tenemos que transformarnos. Pero ¿hay algún programa, hay algún proyecto? ¿Ustedes están avalando o cómo ustedes están avalando este tipo de proyectos? El cómo, ahora sí, ok, hay que cambiar el chip. ¿Cómo? ¿Ustedes lo tienen? No sé si responder la pregunta, ¿por qué? Porque me gustaría que aprovecharan más a los panelistas, ¿sí? Porque pues yo me siento y les doy el discurso institucional y de los logros a los que hemos llegado, lo que hace Impulsa para apoyar a los emprendedores y a las empresas, pero acá nos tardamos toda la noche, entonces esto... Yo creo que lo que Gloria quiere saber es si ahora mismo ella, por ejemplo, quiere entrar en el mundo de Industria 4.0 y tiene alguna idea, ¿qué mecanismos hay desde el gobierno para apoyarle? ¿Hay algún programa, una convocatoria abierta? No sé. Está, por ejemplo, desde Mintic está apps.co, que es todo relacionado para empresas de base tecnológica, ¿sí? Entonces, si están pensando en algo, en alguna idea de base tecnológica, está esta iniciativa que constantemente está abriendo convocatorias para poderle brindar acompañamiento a estos emprendedores. Pero por el otro lado, estamos junto a Impulsa. Para el Ministerio TIC, Impulsa es uno de sus más grandes aliados para la implementación de toda la política. Precisamente hace 2 días lanzamos una convocatoria donde queremos que no solo los instrumentos se desarrollen desde el gobierno nacional, sino que los instrumentos se desarrollen desde el sector privado. Y estamos invitando a gremios, cámaras de comercio, para que transformen sus metodologías de acompañamiento a los empresarios y ese acompañamiento parta a partir del uso estratégico de la tecnología y ese acompañamiento se le dé al empresario, porque pasa algo y es que el empresario constantemente está manifestando yo quiero un acompañamiento que me evite a mí tropezar en el camino, ¿sí? Y queremos desarrollar estas capacidades en las cámaras de comercio y en los gremios para que los empresarios se acerquen a esos aliados naturales de los empresarios como son las cámaras, para que puedan brindarle ese acompañamiento en esa transformación. Desde el Ministerio TIC, en un par de semanas vamos a lanzar una convocatoria de comercio electrónico donde vamos a invertir más de 26.000 millones de pesos para seleccionar primero unos operadores, unos grandes operadores para que tomen a las MIPYMES y le hagan la intervención total de comercio electrónico, le implementen todos los eslabones de la cadena de valor del comercio electrónico.
presencia web, marketing digital, botón de pago, para aquellos empresarios que tengan venta de productos, la operación logística y que el empresario se dedique a lo que sabe, vender su producto y que el proyecto le desarrolle el resto que el empresario no tiene por qué saberlo y no tiene por qué ser especialista. Y así le facilitamos un poco la vida al empresario y que vaya apropiando la tecnología para su negocio. Una vez que él apropie la tecnología ya se puede ir solito, pero el gobierno sí tiene que ayudar al empresario a que dé esos primeros pasos. ¿Sí? Allá. Buenas noches, mi nombre es Jaime Andrade, yo soy emprendedor de orden tecnológico. Hace 2 años he venido manejando lo que es IoT, Internet de las Cosas, Big Data y demás temas. Ha sido muy difícil lanzar desde la microempresa un tipo de tecnología de este ambiente. ¿Por qué? Porque primero se necesitan los recursos, aunque efectivamente los recursos tecnológicos han disminuido mucho en costos. Uno encuentra muchas capas gratuitas en muchas cloud computing y todo ese tema que permite llegar a hacer eso. Pero en el momento de entrar uno en contacto con los clientes, es ahí donde está la brecha grande, pienso yo. ¿Por qué? Porque así como se ha comentado y como varias personas han indicado acá, el tema de ir uno con el concepto de Industria 4, del Internet de las Cosas, de Big Data, ante ciertas personas del stage directivo de una empresa, en Colombia en este momento es muy complejo. Que primero tiene que explicarle qué es Industria 4, qué es IoT, qué es Industrial IoT y demás cosas para que puedan entender. Entonces, primero, esas personas vienen muy ocupadas, vienen de su tiempo completo en la operación, y uno les va a decir, oiga, pero es que su proceso es eficiente, va a ser eficiente si se analizan los datos, si se toman los datos específicos que usted necesita, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, pienso yo que hace falta que desde la parte directiva, me refiero presidencia, gerencia, se empiece a jalonar fuertemente este aspecto, que eso ayuda mucho, obviamente de la parte privada, de la parte de emprendimiento se hace sus respectivos esfuerzos, pero si no se jalona desde allá, va a ser muy difícil romper esa brecha. ¿A qué me refiero? Y la pregunta va encaminada a eso. El Estado colombiano como tal, ¿qué está haciendo específicamente y puntualmente para poder nutrir de conocimientos a ese staff directivo grande, alto, para poder empezar a identificar esos aspectos? De pronto la pregunta general no va a los panelistas, aunque sí de pronto con su experiencia pueden aportar a esta pregunta, pero sí de pronto va al representante de Mi Pyme Digital. Muchas gracias. Bueno, hay un factor muy importante y es no solo para los directivos, pero son pieza fundamental porque son los tomadores de decisiones. Recojo palabras de Enrique, todas las condiciones están dadas. Colombia ha evolucionado significativamente, por lo menos en materia de infraestructura, que es la primer barrera. Pero hay algo que lo aprendimos desde el gobierno, desde entidades de gobierno y lo viene haciendo Impulsa muy bien, y es cómo hacemos para transformar la mentalidad y la cultura en general de todos los empresarios. Pero si subimos esa transformación de mentalidad y cultura a nivel gerencial, a los tomadores de decisiones, eso nos va a permitir facilitar eso. Desde el ministerio, de la mano de Impulsa, una de las principales estrategias que desarrollamos fue para llevar a las MIPYMES a que se conectaran a Internet, fueron proyectos que involucraban a la cadena productiva. Pero esos proyectos se ejecutaban desde grandes empresas que desarrollaban proyectos para conectar a toda su cadena productiva. Entonces estábamos iniciando desde los tomadores de decisiones. Lo primero que nos tocó hacer fue convencer a esos presidentes de compañía como Siemens, Carvajal, Bavaria, El Éxito, para que participaran de este tipo de proyectos. Y desde esos tomadores de decisiones, desde esas empresas líderes, empezar a enviar el mensaje a estos pequeños para que tomaran el mismo ejemplo. ¿Qué ocurre? El empresario pequeño no le cree tanto al gobierno o no le cree de una forma tan rápida, sino que le cree más a su par, con el que se siente más identificado, con el que tiene una relación constante, y por eso tomamos en esta estrategia a las grandes empresas para que nos ayudaran con eso. Pero
fundamental solo con un propósito, y es transformar la mentalidad y la cultura de estos tomadores de decisiones, ¿sí? Si no se transforma la mentalidad y cultura de estos tomadores de decisiones, de ahí para abajo no importa los proyectos que desarrollemos en pro para que las MIPYMES se conecten, para que las empresas transen en línea, si los que verdaderamente toman la decisión no lo hacen. Y cada vez involucramos más a la empresa privada, y estrategias como la de MIPYME Digital Impulsa parten desde mecanismos de cómo se comporta la empresa privada y no cómo se comporta el sector público. No, eso es verdad que los verdaderos proyectos que transforman empresa no son tanto los que tienen mucha ayuda pública, sino los que la empresa está convencida que debe transformarlo. Eso es verdad. No sé, antes has estado hablando de herramientas y demás, y quería decir, y bueno, y no nos hemos puesto de acuerdo Enrique y yo antes, que una de las herramientas que en Europa han funcionado bien para transformar la industria han sido como dos. Cortamos ya. Por una parte, centros tecnológicos, como el caso de Tecnalia, que han sido capaces de acercar la tecnología a la industria. Y por otra parte, empresas de ingeniería industrial se llamaba antes, de ingeniería de procesos, que iban allí, estudiaban el problema y lo acercaban. Yo creo más en eso a veces que en instituciones semipúblicas que hagan ese acompañamiento. El acompañamiento lo tienen que hacer verdaderos profesionales de la tecnología. Esa es mi opinión. Ya el tiempo está apremiando. Solo tengo una observación, y es que en efecto, a pesar de que el panorama, digamos, lo haya propuesto un poco apocalíptico, creo que la selección natural y la evolución, digamos, de las empresas, ella hará su trabajo. Algunas empresas necesariamente van a tener que desaparecer, otras se tendrán que reinventar. Y yo creo que nosotros como sociedad, de alguna manera, somos los que tenemos que promover el cambio. Y el cambio tiene que ver desde todos los aspectos, es decir, el tema de educación. Nosotros tenemos un muy bajo índice de lectura, 1.3, 2.3 libros al año, es una cosa ridícula. En Europa son 15 o 20, etcétera. Hay muchas, sí, no. El punto es que, digamos, esas transformaciones que se hacen con países que han estado en crisis grandes como Vietnam, Singapur, los tigres asiáticos, etcétera, son decisiones que toma el gobierno, pero globales, que involucran no solamente a un sector específico de la sociedad, sino a todas las instancias de la sociedad. Entonces, así se logran realmente transformaciones disruptivas. Y hablando de disrupción, yo les digo, o sea, si uno pudiera, diría, bueno, listo, todos los dirigentes empresariales que tengan más de 45, 50 años se me van de aquí, se jubilan, se pensionan, y eso sería disruptivo. Pues los que no estén alineados con el tema de la tecnología. Pero pues como eso no es posible, el mercado mismo los va a ir seleccionando. Entonces, yo considero que finalmente el llamado es a que nos familiaricemos con la tecnología. En algún momento de nuestra historia nosotros decidimos que había un año rural de los médicos, ¿se acuerdan? Y eso lo decidimos porque necesitamos llevar la salud a los sitios más apartados de nuestra región. Y hoy, lamentablemente, casi nadie quiere estudiar tecnología en este país, ni ingenierías. Es un fenómeno social de nuestro país. Eso es tenaz, porque finalmente es el futuro y no tenemos la fuente de conocimiento al lado. O sea, es ridículo la Santo Tomás con 150 estudiantes de ingeniería en todos los semestres. Eso es triste realmente. Para los que amamos la tecnología y la ingeniería, eso es muy triste. Entonces, el llamado es todavía más amplio a todas las instancias de la sociedad. Y yo inclusive alguna vez le propuse a CIEM, oiga, ¿por qué no hacemos un año rural tecnológico? Que los ingenieros para poderse graduar no solamente no hagan tesis, vaya y lleve su ingeniería y su conocimiento a las empresas o a los municipios o a todos los lugares, por ley, o sea, así para poderse graduar, como el médico. Pues digamos, muchas de las enfermedades ya se solucionaron, ya sí seguimos padeciendo, pero ahorita lo que vamos a padecer es un desabastecimiento tecnológico si no nos movemos. Bueno, con esto cerramos. Agradecerle a Ana María por su participación, Enrique, Jorge. Sé que muchos empresarios o muchos asistentes se van a llevar
como esos mensajes importantes. Para cerrar, las empresas tienen que dejar de pensar como empresas locales. Ahora la economía son economías globales, la tecnología rompe todo tipo de fronteras y en realidad las condiciones están dando y tenemos que creernos el cuento, tenemos que creernos el cuento y como lo decía Ana María, Enrique, hay que atreverse, hay que en realidad ponerse la camisa, saber que somos empresarios y que somos empresarios y que somos grandes empresarios. Muchas gracias. Gracias a River, a Ana, a Enrique, a Jorge por la participación en este panel. Dos cosas importantes. La primera, tenemos unos pasabocas afuera para que ahorita pasen. Al final, entonces. Y la segunda, unas palabras de cierre de Federico. Muchas gracias a ustedes por participar en este impulso a la conversación. Bueno, sé que el tiempo se nos quedó un poco corto, lo cual me alegra mucho porque nos hubiéramos podido quedar acá debatiendo. Quiero agradecerle a los panelistas y a River por la presentación y simplemente hacerles un llamado a que nos sigan a través de la página web, a través de las redes sociales y se enteren de los programas que tenemos, porque yo me llevo, digamos, un sabor agridulce de ver que no conocen los programas y las iniciativas que se están dando desde el gobierno nacional para el desarrollo productivo de las empresas. Como decía Rivier, estamos en una alianza muy fuerte. Impulsa y Mintic, Impulsa representa al Ministerio de Comercio. O sea, nosotros no somos una entidad suelta ahí, sino que nosotros venimos en representación del Ministerio de Comercio. Y un poco el mensaje es, si el Ministerio de TIC y el Ministerio de Comercio tienen una alianza, es para fortalecer el sector industrial. Entonces yo los invito a que nos sigan, hay muchos instrumentos que estamos sacando desde ahí. Como decía Rivier, nunca será suficiente, pero por lo menos aprovechen lo que se está ofreciendo.